Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor obrando en cada ministerio, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora tenemos el inmenso gusto y el gran placer de compartir con ustedes la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. El día de ayer hablábamos sobre el llamamiento de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, de una manera sorprendente Dios llama a Moisés. De una manera sorprendente Dios llama a Saulo de Tarso, luego ser el apóstol Pablo. De una manera sorprendente Dios te puede llamar a ti. ¿Por qué? Porque nadie sabe de la manera que Dios puede llamar a cada persona. Todos tenemos un llamado diferente. La palabra del Señor dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos un llamado diferente. Como habla la parte del cuerpo, todo el cuerpo viene constituido por ojos, la boca, la nariz, los oídos, las manos, los pies. Todo, hay partes del cuerpo que son muy diferentes. La mano tiene 5 dedos que son diferentes, pero todos se hacen falta, todos se necesitan. Entonces, lo que debemos entender es que en el cuerpo de Cristo hay diferentes llamados, diferentes maneras de Dios usar a las personas, pero todos son necesarios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo ordenado. Por eso unos cantan, unos adoran, como hablaba con mi esposa hace poquito. Unos adoran, unos nacieron para cantar, otros nacieron fue para solamente tocar instrumentos. Muchas personas no pueden tocar instrumento y cantar, no tienen la voz. Otras personas nacieron para predicar. Cada quien tiene un llamado diferente. Otros tienen para servir. O sea, hay cosas diferentes, hay llamados diferentes, hay ministerios diferentes, hay servicios diferentes, pero todos son direccionados por el Señor. Todos son guiados por Cristo Jesús, que fue el que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Amén. Entonces hablábamos del llamamiento de Moisés, cómo Dios llamó a Moisés. Y lo llamó para hacer algo tremendo fue lo que Dios hizo por medio de Moisés, para sacar al pueblo de Israel de la cautividad, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. El pueblo de Israel nunca había estado esclavo, nunca había sido esclavo. Y llegó a Egipto por medio de que José los invitó para que vivieran allá cuando era gobernador, pero luego ellos pasan a ser esclavos de los egipcios. Y aún siendo esclavos, también le matan a los niños. Niños pequeños los agarraban y los lanzaban al río para que se ahogaran. Era la maldad tan grande que había en esa nación. Y el pueblo de Israel era azotado, era perturbado, era afligido, era oprimido. Ya no podían tener hijos porque se los mataban. Las madres, me imagino, asustadas porque cuando salían embarazadas deseaban que fuera una niña para que no se la mataran. Pero Dios tiene planes con cada quien, planes diferentes. Dios es el que hace milagros y prodigios. Moisés nació en el tiempo donde estaban matando a los niños. Pero la mamá de Moisés, una mujer llena de fe, se atrevió a esconderlo 3 meses. Pero viendo que no podía esconderlo más, lo soltó y lo colocó en el río, en una canoita, algo que ella misma hizo, preparó. Y cayó Moisés en las manos de la hija del faraón, para ser criado por su propia madre después. O sea, todo lo hace Dios. Entonces, había un llamado sobre Moisés. Por eso, no lo mataron los egipcios, no lo mató el río, no lo mandó a matar la hija del faraón, sino que fue criado como príncipe del faraón. Entonces, son los llamados diferentes, son las protecciones diferentes. Es cuando Dios guarda a la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios protege nuestra vida de una manera maravillosa, porque hay planes y propósitos de Dios. El enemigo no va a matarte. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósito contigo, Dios es el que va a abrir las puertas para que tú entres en victoria. Moisés le tocó salir de Egipto por haber matado a un egipcio, siendo perseguido por el mismo faraón para matarlo. Y le tocó ser pastor de ovejas por 40 años y regresar nuevamente con una promesa. Cuando Dios se le apareció en el desierto y veía que la zarza ardía y la zarza no se consumía, fue un llamado de Moisés.
y regresó para ser el salvador del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel no había posibilidad, quizás no había oportunidad. Habían perdido la esperanza porque ¿quién podía ayudarlos? ¿Quién podía levantarlos? ¿Quién podía sacarlos de la esclavitud? Si estaban sujetos al yugo de la tierra de Egipto, pero había alguien quien lo iba a sacar de la esclavitud. No era Moisés, era Dios. Porque ellos clamaron a Dios y dice que el clamor llegó hasta Dios. Y Dios llamó a Moisés de la tierra de Madián para que viniera a sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Para que fuera instrumento de Dios para sacarlo de la cautividad. Y lo trajo para que así Moisés se presentara ante el faraón con autoridad. Y empezara Dios a hacer maravillas por medio de Moisés. En esta noche seguiremos hablando del mismo llamamiento de Moisés. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dios hace de lo imposible lo posible. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a hacer cosas imposibles que para ti son imposibles. Pero es lo más difícil que Dios te coloca para que te des cuenta que Él es Dios. Para que te des cuenta que Él es el que hace milagros. Para los que saben de culebras o los que han visto culebras y que han tenido la oportunidad de matar muchas veces las culebras, deben darse cuenta y saben que si toman la culebra por la cola, la culebra inmediatamente voltea y te muerde. ¿Por qué? Porque es la manera de defenderse la culebra. Y la culebra, cuando la tomas por la cola, inmediatamente ella voltea a morderte y te va a morder. Pero acá Dios hace algo sorprendente, es que le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Le dijo: tírala al piso. Dice que tiró la vara al piso y se volvió serpiente. Pero dice la palabra del Señor que cuando se volvió serpiente, le dijo: tómala por la cola. O sea, algo tremendo. Es: tómala por la cola, que la culebra lo puede morder. Pero Moisés no le dijo a Dios: no, pero me va a morder. Moisés tomó la vara por la cola, o tomó la culebra por la cola, y la serpiente se volvió vara otra vez. Moisés no dudó en tomarla. Muchas veces nosotros dudamos. Muchas veces nuestra fe mengua. Y debemos entender es que el Señor tiene poder y autoridad para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. La palabra del Señor dice que Moisés, Dios le dijo: mete la mano en el seno. Y dice que cuando la sacó llena de lepra. Es que Moisés tenía que ser cambiado y transformado. Cuando Dios se te presenta o cuando tienes un cambio con Dios, ya tú no vuelves a ser el mismo. Moisés estaba lleno de lepra. Y no hablamos de lepras seculares, sino de lepras quizás sentimentales, quizás seculares, quizás espirituales. Lepras donde él estaba todavía lleno de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque él había salido de la tierra de Egipto siendo perseguido, que lo querían matar. Y esa era quizás una de las lepras que él tenía. Quizás tenía una lepra de la incredulidad. Quizás tenía una lepra la cual lo hacía como que llenarse de miedo y no salir a la batalla donde Dios lo estaba enviando. Dios le dijo: mete tu mano en el seno. Cuando la metió salió lleno de lepra. Moisés tenía que ser limpiado, porque dice cuando le dijo: vuelve a meter tu mano en el seno, dice que la mano salió limpia como la otra mano. O sea, ahí había un cambio en Moisés. Había una transformación en Moisés. Con la serpiente y con la mano llena de lepra, Moisés estaba entendiendo que el Dios que lo estaba llamando era el Dios que lo iba a respaldar. O
sea, se iba a llenar él de fe, se iba a llenar él de creer en Dios, se iba a llenar de que Dios tenía autoridad y poder para hacer lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú desciendes del desierto y vas lleno de lepra, nadie te va a creer. ¿Quién te puede creer cuando estás lleno de lepra? Pero cuando estás limpio, cuando estás purificado, cualquiera que está al frente de ti te va a creer. ¿Por qué? Porque dice, este hombre estuvo leproso, pero hoy día está limpio. Muchas veces nosotros estamos llenos de lepra, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de rabia, llenos de tantas cosas que nos oprimen. Y si estamos llenos de rencor y de rabia, ¿quién nos podrá creer? La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo decía, somos carta abierta para el mundo. De tal manera que somos testimonio para muchos. Pero si estamos llenos de lepra, ¿quién nos podrá creer? El apóstol Pablo fue llamado en el desierto hacia Damasco y de inmediatamente él fue cambiado, fue transformado. Dios lo transformó de una manera sorprendente, que después estaba predicando la palabra, el que perseguía para matar a los que estaban en la iglesia, que los arrastraba, que los encarcelaba. Ese Pablo fue cambiado inmediatamente porque fue el llamado de Dios sobre su vida. Y dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés aquí estaba declarando las fallas en su vida. Le estaba diciendo al Señor, Señor, pero si yo soy una persona que soy tardo para hablar, soy tartamudo, soy torpe para hablar, mi lengua no se desarrolla, o sea, yo tengo mi defecto. Pero Dios puede perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros ponemos mucho pero delante de Dios. Y Dios fue el que te hizo en el vientre de tu madre. Dios fue el que pegó cada hueso donde tenía que estar cada hueso. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra del Señor, que el Señor le dio una orden a Moisés, le dijo, si no te creen por la primera señal, te caerán por la postrera. Tomarás agua del río y la derramarás en tierra y esa agua se convertirá en sangre. Ahí ellos verán que el Dios de los cielos, que el Dios de Abraham es el que te está llamando. Y eran milagros y prodigios que Dios tenía que hacer o iba a hacer para que el pueblo de Israel pudiera creer, ya que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Y cuando tú estás oprimido, cuando tú estás en el desierto, hay cosas que te cuestan creer. Hay cosas que se te hacen difícil de creer. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido y no habían tenido una esperanza o una oportunidad de nada. Pero estaban en este momento pronto por recibir una respuesta del cual el clamor que ellos hicieron. Pero dice la palabra del Señor que Moisés dijo, Señor, si yo soy tardo para hablar, ¿acaso Dios no sabe todo? Dios lo sabe todo. Pero acá nosotros debemos ser como hizo Moisés también, con humildad. Y decirle, Señor, sabes que no soy fácil de hablar. Señor, sabes cuál es mi vocabulario. Señor, tú sabes cuál es mi forma de actuar. Señor, tú sabes cuál es mi forma de leer. Hablarle al Señor. Y el Señor, que es perfecto y maravilloso, puede cambiar tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de leer. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el que hace milagros. Y dice que él le dijo, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Eso le respondió Dios a Moisés. ¿Quién le dio la boca al hombre? Y le dijo, ¿o quién hizo al mundo y al sordo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Acá Dios le estaba revelando, le estaba diciendo a Moisés, ¿quién fue que le dio la boca al hombre? ¿Quién fue el que hizo el sordo al mudo? ¿Quién fue? Soy yo Jehová, fui yo el que lo hice. O sea, yo lo hice a todos por iguales. Yo soy el que le puedo dar habla al mudo o audición al sordo. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón?
levita y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. ¡Wow! Tremendo. Dice que Dios se enojó contra Moisés. ¿Por causa de qué? De la insistencia, de la incredulidad de Moisés. Ya Dios le había dicho, yo no fui que le di boca al hombre. Yo no fui que hice al mudo, al ciego, al sordo. O sea, ya él estaba declarando y le estaba diciendo, yo soy Jehová el que hago todo. Pero Moisés volvió a como querer poner un obstáculo en su ministerio o en su vida y le estaba diciendo, Señor, envía a otro, envía por favor a otra persona que sea capaz de hablar. Pero Dios sabe a quién está llamando, Dios sabe a quién llamó. Porque Dios le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que es levita y es rápido para hablar? O sea, pudo haber llamado a Aarón, pero no fue Aarón que estaba llamando para esta misión, era Moisés. Porque Moisés era el que Dios le estaba haciendo el llamado para impactar esa tierra de Egipto. Entonces, dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lengua de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y él dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios le estaba diciendo, Aarón estará contigo. O sea, Dios estaba colocando a Aarón al lado de Moisés. Y le estaba diciendo, tú le serás a él por Dios. ¿Por qué? Porque lo que Moisés declaraba, Aarón lo repetía y se cumplía. Y el que hace milagro es Jehová Dios de los ejércitos. Entonces dice la palabra del Señor, tú hablarás, tú serás, y le dirás lo que él tenga que decir, y él repetirá. Pero tú eres el que tiene el llamado, Moisés es el que tenía el llamado. Entonces nosotros debemos entender es que nosotros, cuando Dios te hace el llamado a ti, es a ti, no es al primo, no es al vecino, no es al hermano, no es al amigo, no es a la amiga, es a ti que Dios te está llamando. Entonces muchas veces queremos rechazar el llamado de Dios. Y dice, Moisés vuelve a Egipto. Todo esto que hablamos fue cuando Dios le hablaba a Moisés, todo el tiempo que Dios le habló a Moisés. Ya viene Moisés para regresar hacia Egipto, salió como perseguido, salió como un delincuente de Egipto, salió siendo un perseguido político, por decirlo así, y regresa en victoria. Regresa por la puerta grande, regresa en bendición, ya no siendo el mismo Moisés, ya era un Moisés diferente porque Dios lo había cambiado en aquella nación. Y regresaba siendo un nuevo Moisés con una autoridad. Ya nadie lo iba a perseguir, él tenía la autoridad sobre los que lo perseguían. Qué maravilloso. Entonces dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volviendo a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Algo que me impacta es que Dios a veces no te muestra las cosas. Cuando estás en el desierto, Dios no te muestra las cosas para que no intervengas muchas veces en el propósito de Dios. Dios no le mostró ni le habló a Jacob que José estaba esclavo en Egipto, porque iba a intervenir en el propósito de Dios sobre José, cuando José iba a ser gobernador de Egipto. Jacob pudo haber vendido todo, invertido todo, pero fuera iba a libertar a su hijo, que era su hijo amado. Pero Dios no se lo reveló. Se lo reveló cuando ya sus hijos vinieron y le confesaron que José vivía. Y le dijo, desciende a Egipto, Jacob, no tengas miedo, porque de cierto estaré contigo. Y tu hijo José cerrará tus ojos cuando mueras. Ahí le estaba diciendo que José sí estaba en Egipto, pero no antes. Acá Moisés, en estos 40 años que duró perseguido y que duró pastoreando ovejas, Dios no se le reveló. Y Dios no le dijo, ya murieron los que buscaban tu muerte, los que te perseguían, regresa a Egipto. No, le dijo fue cuando hizo el llamado sobre Moisés. Algo maravilloso. Entonces dice que él tomó a su mujer, sus hijos y la vara de Dios, la vara que Dios le había vuelto serpiente en la zarza.
Entonces dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Acá yo le estaba diciendo, le estaba dando las directrices a Moisés antes de que presentarse con el faraón, para que hablara antes de presentarse delante del faraón. Ir preparado ya para lo que venía. ¿Por qué? Porque Moisés quizá podía haber pensado que el faraón podía dejarlo ir. Pero Dios dijo, yo endureceré el corazón del faraón. Anteriormente no entendía. ¿Por qué? Porque si Dios mandaba a sacar al pueblo de Israel de la cautividad y le iba a dar la orden al egipcio para que soltara al pueblo de Israel, ¿por qué endurecía el corazón de aquel hombre? ¿Por qué no lo ablandaba y le decía y hacía que él dejara que se fueran de ahí? Es porque Dios hace las cosas de una manera sorprendente para que nosotros los hombres no nos vanagloriemos. El pueblo de Israel pudo haber dicho, no, que ellos salieron con su fuerza de Egipto y que no podía y no iban a darle la gloria a Dios. Por eso a veces nosotros tenemos que pasar duros procesos y duros desiertos para después darle la gloria a Dios y decirle al Señor, he entendido por qué he pasado toda esta situación. Ahora me doy cuenta por qué vivo estos momentos que estoy viviendo. O sea, Dios hace las cosas sorprendentes para que nosotros aprendamos a darle la gloria a Dios y para que veamos que no es por nuestra fuerza, ni con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Dice que él endureció el corazón del faraón y dice que Moisés le dijo que Dios iba a matar a su primogénito por retener al pueblo. Entonces, porque ellos le decían que el pueblo iba a salir a adorar, pero iban a salir ya era para salir de la esclavitud. Y dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Tremendo, la palabra del Señor. Dios estaba ordenando a Moisés que saliera a libertar a su pueblo. Pero acá en el desierto dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés, al cual él estaba dando la orden que se iba a libertar al pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba aquí, había fraccionado o quebrantado la ley de Dios. Era el pacto de Dios sobre Abraham, que era que todo niño después de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Era la ley de Dios. Y Moisés no había circuncidado a su hijo. Y su hijo no podía entrar aquí a tierra otra vez siendo un incircunciso. Quizás Moisés se dejó llevar de Séfora y no lo circuncidó. Se confió. Porque al primero sí lo circuncidó, pero al segundo no lo había circuncidado. Quizás se dejó llevar de ella. O quién sabe qué le pasaría a Moisés que no había hecho esto. Y también viniendo de un sacerdote que era Jetro. Y dice que su esposa inmediatamente circuncidó a su hijo y Moisés tomó vida otra vez. O sea, estaba cortando la maldición, estaba cortando algo que Moisés iba a arrastrar con un pecado o con una maldad por su hijo. Dice, así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Dice que Séfora circuncidó a su hijo y Moisés tomó vida otra vez. Y Dios le habló a Aarón por primera vez y le dijo que fuera a recibir a Moisés. Ya estaba Moisés a punto de encontrarse con su hermano en el desierto. Entonces dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto a su aflicción, se inclinaron y adoraron. Acá dice la palabra del Señor.
que el pueblo de Israel creyó, pero creyó fue por las maravillas que vieron. Así como Dios le dijo a Moisés, si no creen por esto, creerán por lo otro, pero de cierto creerán. ¿Por qué? Porque eran maravillas sorprendentes, aguas que se convertían en sangre, serpientes, varas, palos que se convertían en serpientes. Era algo tremendo, era algo maravilloso, porque Dios es maravilloso y Dios sigue haciendo milagros. Dios es el que impacta, Dios es el que sorprende. Para Dios no hay nada imposible. Y debemos entender algo, es que el Señor es el que hace milagros y prodigios. Dios es el que sana, Dios es el que liberta, Dios es el que restaura, Dios es el que levanta, Dios es el que derriba, porque Dios es el que tiene el control y el poder sobre cada quien. Amén. Así que aferrémonos a la Escritura y aprendamos que ahí está la vida eterna. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, así Dios ha levantado a su remanente, que lo ha sacado de la cautividad donde estaba cautivo al pecado, para darle vida y vida en abundancia. Una historia y algo real que Dios hizo, porque hasta los momentos se cuenta cuando Dios sacó a Israel de la cautividad. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos.